Hello everyone, welcome to our science class for today. Bienvenidos todos a la clase de ciencias del día de hoy. Estamos en la plataforma CES Educadora, pestaña segundo trimestre, julio 21, julio 24. Ok, lo primero que vamos a hacer es revisar el juego que hicimos la clase pasada sobre los recursos renovables y no renovables, porque vimos que tienen algunas dudas al respecto. Entonces vamos primero a hacer eso como repaso del tema anterior. Para ello necesitamos que ingresen a la pestaña julio 13, julio 17 y en la parte de Production, ahí pueden encontrar el juego. Le dan clic en el jueguito para ver las respuestas. Muy bien, entonces lo que necesitaban hacer en el juego era simplemente arrastrar las imágenes a la columna correspondiente, si era un recurso renovable o no renovable. Si no era clara la imagen del recurso, nos podíamos parar encima de la imagen y ahí podíamos ver el nombre del recurso que nos están mostrando. Vamos a empezar con el sol. Entonces, el sol es un recurso renovable porque primero proviene de la naturaleza. El sol es un astro que nos da luz a nuestro planeta y es simplemente algo que está en el lugar donde nosotros vivimos. Nosotros no estamos usando o gastando al sol cada día, sino que simplemente es algo que tenemos allí y nos vemos beneficiados por él. ¿Listo? Entonces, por eso es un recurso renovable, es algo que no estamos gastando, no tiene ninguna consecuencia el uso que le estamos dando al sol. Luego tenemos el oro. El oro es un recurso no renovable. ¿Por qué? El oro es un mineral. Los minerales son recursos no renovables. El oro y los otros minerales, como vimos en clase con el ejemplo del diamante, son recursos que no produce la tierra con facilidad, demoran millones de años en producirse y por tal razón son recursos no renovables. Es decir, si ya dejan de extraer de la tierra, ya no tienen más oro que extraer de la tierra, se acaba el oro, ya no vamos a poder nosotros pues usar ese recurso porque ya no habrá más y demorarían millones de años, entonces es mucho tiempo para que volvamos a tener ese recurso. El viento es un recurso renovable al igual que el sol, es por la misma razón. El viento simplemente es algo que hace parte de nuestro planeta, nosotros nos vemos beneficiados por ese recurso, pero es algo que no estamos gastando, no estamos agotando, simplemente es algo que está allí, es un recurso natural, viene de la naturaleza y por eso es un recurso renovable. El hierro estos tornillos están hechos de hierro. El hierro también es un mineral, al igual que el oro, no es fácil que se produzca hierro, es decir, si ya dejan de extraer hierro de la tierra, ya no hay más hierro, no va a ser fácil volver a producir. Los humanos no podemos producir hierro y la tierra demora mucho tiempo en que vuelva a aparecer hierro, por eso es un recurso no renovable. La carne es un recurso renovable. Recuerden que todos los animales y plantas son recursos renovables. ¿Por qué? Las vaquitas tienen hijos y esos hijos van a tener otros hijos y así sucesivamente y van cumpliendo su ciclo. Si las personas ayudamos ahí también a las personas que tienen ganado, entonces tienen ya ese negocio de que las vaquitas tengan cría y la cría tiene otras crías y va a seguir ese proceso, entonces es un recurso renovable. Igual que el algodón, entonces al algodón podemos volverlo a sembrar. Si se acaba el algodón, podemos volver a sembrar algodón y tenemos ese recurso. El metal, entonces el metal igual que el hierro. El metal también es un mineral, igual que el hierro y el oro, es difícil y demora muchísimos millones de años en generarse en la tierra, entonces si ya se acaba el metal que está en nuestra tierra, no vamos a volverlo a conseguir en millones de años. El vidrio es un recurso no renovable porque el vidrio primero necesita de temperaturas muy altas para poderlo producir. Recuerden que el hierro viene de la arena y al necesitar esas temperaturas tan altas consume mucha energía, consume demasiada energía, entonces es un producto no renovable porque si no tenemos, por ejemplo, esa energía para poderlo producir, pues simplemente no vamos a poder volver a tener hierro. Entonces depende de algo que
necesariamente tenemos a la mano todo el tiempo. Además, también la arena, pues no es algo que vaya a estar por siempre en nuestro planeta, también puede acabarse. El caucho sí es un recurso renovable. ¿Por qué? Porque el caucho también viene de una planta. Entonces, si siguen sembrando árboles de caucho, pues vamos a seguir teniendo caucho. Entonces, por el hecho de que proviene de una planta, es un recurso renovable. Y por último, los ladrillos. Los ladrillos son no renovables por la misma razón que el vidrio. También ellos provienen de minerales y también necesitan calor, mucha energía para poderse producir. Entonces, al necesitar esa energía, se convierten en un recurso no renovable, porque recuerden, si no llegamos a tener esa energía para poder convertir ese mineral en los ladrillos, pues no vamos a poder tener ladrillos. Entonces, por eso es un recurso no renovable. Entonces, ahí ustedes ya pueden ver que nos da todas las respuestas correctas. Muy bien. Entonces, ahora sí regresemos a nuestra pestaña de la clase de hoy. Julio 21 a julio 24. Muy bien, entonces ya hicimos un repaso de los recursos renovables y no renovables. Espero que ya les haya quedado más clara ese tema. Ahora vamos a pensar si en casa tenemos recursos renovables y no renovables. ¿Será que tenemos recursos renovables y no renovables en casa? Entonces pensemos, ¿qué ejemplos podemos dar de recursos renovables y no renovables en casa? Entonces les voy a ayudar. Un recurso no renovable que tenemos en casa y se usa todos los días es el gas natural. Ese gas que sale de las estufas que usan para poder hacer los alimentos, ese es un recurso no renovable. Un recurso renovable que tenemos en casa, el agua. Todos tenemos agua en casa para bañarnos, para beber, para poder cocinar. Entonces, ese es un recurso renovable. Ustedes pueden pensar en otros recursos o pueden ir a explorar su casa, pueden preguntar a la persona con la que estén al lado acerca de qué recursos renovables y no renovables hay en el hogar de ustedes. Ok, ahora vamos a hablar del compostaje. Entonces vamos a recordar primero qué necesitamos tener listo para que nuestro compostaje ya lo podamos utilizar. Entonces, ¿cuándo sé que mi compostaje está listo? Primero, debe haber pasado de 3 a 12 meses. El tiempo depende del tamaño del recipiente que ustedes hayan utilizado. Si ustedes lo dejaron en la botellita pequeñita que empezamos a hacer al comienzo, pues probablemente vaya a estar listo en 2 o 3 meses, incluso menos que el tiempo que nos muestran acá en la presentación. 12 meses si de pronto lo tengo en un balde grande, todos los días le estoy echando más comida, o sea, lo que voy sacando de mi cocina diariamente, yo se lo voy echando al compostaje, demora muchísimo más tiempo. Pero ustedes, la mayoría, yo sé que lo tienen en la botella, entonces yo diría que unos 2 o 3 meses debe demorar el compostaje para estar listo. El color del compostaje debe ser un café oscuro, no debe ser café claro, debe ser un café oscuro, casi negro, les voy a mostrar acá en la imagen. Entonces, ese es el color del compostaje, café oscuro. No debe oler a feo, entonces si mi compostaje huele a podrido, huele horrible, no está listo, todavía está en proceso de descomposición. Si huele a bosque, huele como a tierra cuando vamos caminando cerca a donde hay muchos árboles, ese es el olor que buscamos en nuestro compostaje, un olor fresco, que huele a tierra, que huele a bosque, que no sea un olor desagradable. No puede tener gusanos. Si todavía tiene gusanos nuestro compostaje, quiere decir que los gusanitos todavía están haciendo su trabajo, todavía tienen ahí cosas por hacer en nuestro compostaje, todavía tienen que descomponer los alimentos para que esté listo el compost. Entonces quiere decir que no está listo. Si todavía tiene gusanos, va por buen camino el compostaje, es algo positivo, pero quiere decir que todavía le hace falta. Entonces, si ustedes ven en esta imagen, acá no ven ningún gusano, no hay ningún gusano en ese compostaje. No debe tener restos de alimentos, entonces no debe haber restos de cáscaras, de nada, no puede haber nada ahí, porque si hay restos de alimentos y de pronto no hay gusanos, quiere decir que hasta ahora está empezando el proceso. Todavía ni siquiera le han llegado gusanitos al compost para comerse esos restos de alimentos y hacer todo el proceso. Entonces quiere decir que está bien, sí, va por buen camino, pero hasta ahora está iniciando.
Si no vemos gusanos, pero todavía hay restos de alimentos, quiere decir que hasta ahora estamos iniciando ese proceso de compostaje. Y debe ser uniforme. ¿Cómo así uniforme? Que se vea todo igual. Miren acá en la imagen. Yo no veo parches, de pronto unas partes más claras, otras más oscuras, no, que se vea igual. No tiene restos de alimentos. Si yo lo cojo, yo puedo desmoronarlo fácil, no va a ser difícil de pronto que sea una parte muy babosa, una parte muy seca, no tiene que ser algo uniforme, que se sienta igual. Uniforme quiere decir igual. Una prueba que podemos hacer para saber si ya está listo, varios niños en la bitácora anterior mostraron que al parecer ya pueden tener un compostaje listo. ¿Qué prueba podemos hacer? Vamos a echar un poco de compostaje dentro de una bolsa de plástico, cerramos esa bolsa de plástico y la dejamos bajo el sol por 24 horas, es decir, por un día. Si bota mucha agua el compostaje, quiere decir que no está listo. Si bota un poquitico de agua, está bien, pero si bota mucha agua, no está listo, todavía le hace falta. Entonces, esa es una prueba que ustedes pueden hacer en casa para saber si su compostaje ya está listo. Ok, entonces recordemos que como hay algunos que no están haciendo compostaje, siempre cuando vayamos a trabajar en nuestra bitácora van a haber dos formatos. Uno que se llama Binacle 5 para los que sí hacen compostaje y otro se llama Binacle 5 para los que no hacen compostaje. Muy sencillo, si yo hago compostaje, descargo el que dice si hago compostaje y si yo no hago compostaje, descargo el que dice no hacen compostaje. Entonces descargan su archivo, acá lo pueden ver, y ahí van a tener la bitácora que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, este es para los que están haciendo compostaje y este es para los que no están haciendo compostaje. Entonces, la primera pregunta, recuerden que siempre es la misma para los dos formatos. Guíense siempre por el nombre del formato para descargarlo. Ok, entonces vamos a darle respuesta a la primera pregunta. What renewable and non-renewable resources do you have at home? ¿Qué recursos renovables y no renovables encuentras en tu casa? Entonces, ustedes van a ir a explorar su casa, a preguntarle a las personas que viven con ustedes y a encontrar recursos renovables y no renovables. Los van a escribir acá en la parte donde tienen las líneas y luego los van a dibujar en el cuadro de color morado. Si ustedes están haciendo compostaje, van a hacer esta siguiente pregunta. Teniendo en cuenta las características que debería tener el compostaje, las que vimos anteriormente, ustedes deben ir a observar su compostaje y hacer como una lista de chequeo. Entonces voy mirando la primera, de 3 a 12 meses, entonces ustedes pueden mirar su primera bitácora, cuánto tiempo ha pasado. No me hace falta, entonces mi compostaje hasta ahora lleva 2 meses, por ejemplo. El color café oscuro, ay sí, es café oscuro, mi compostaje es de color café oscuro. Olor a bosque, no, huele a feo, no, mi compostaje aún huele a feo, huele a podrido. Tiene gusanos, entonces observo mi compostaje, no, ya no tiene gusanos, entonces mi compostaje no tiene gusanos. ¿Hay restos de alimentos en mi compostaje? No, ya no hay restos de alimentos en mi compostaje. ¿Es uniforme, es decir, se ve todo igual? No, hay partes en las que se siente muy mojado, otras se siente muy seco, una se ve café claro, otra se ve café oscuro. Las 6 cosas que les nombré tienen que estar explicadas en la bitácora. Recuerden que ustedes deben hacer esa bitácora de forma muy descriptiva. Entonces, respondan a cada una de esas características, revisen muy bien y si cumplen con las 6 características, deben hacer la prueba. Entonces, escriben ahí abajo. Como cumplo con esas características, voy a hacer la prueba de mi compost. Y en la siguiente bitácora, pues nos van a contar qué pasó con esa prueba que hicieron. Si ustedes no están haciendo compostaje, entonces van a hacer lo siguiente. Ya buscaron recursos renovables y no renovables en casa, ahora ustedes deben escribir ejemplos de cómo cuidar esos recursos. ¿Qué puedo hacer yo para prevenir que esos recursos que están en mi casa se agoten? Entonces, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo le puedo dar un buen uso a esos recursos? Recuerden que porque el agua es un recurso renovable no quiere decir que yo voy a abrir todas las llaves de mi casa y las voy a dejar abiertas todo el día, ¿cierto? Entonces también eso es importante que ustedes lo coloquen ahí. A pesar de que el agua es un recurso renovable, yo cuido el agua en mi casa, cerrando la llave cuando me cepillo los dientes, no tomando duchas muy largas, etcétera, etcétera. Entonces, cosas que ustedes pueden hacer para cuidar de esos recursos.
Y les repito, recuerden que deben ser muy descriptivos en la bitácora. Tienen varios renglones, no es obligatorio llenarlos todos, pero tampoco la idea es que escriban una palabrita o una frase nada más. La idea es que sean descriptivos y que hagan los dibujos y los coloreen del color correspondiente a lo que ustedes están observando. Recuerden que es un registro científico. Si mi compostaje es de color café oscuro, debe ser de color café oscuro el dibujo. ¿Listo? Entonces es muy importante eso. Como ustedes están de forma síncrona, deben enviar la foto por este medio, acá en la parte de Production, donde dice Binacle 5, acá le damos clic y enviamos la fotografía. Puede ser por este medio o por Gmail. Si tienen dudas, se pueden comunicar con sus docentes. Acá están los correos. Espero que les haya gustado la clase. Nos vemos en una próxima ocasión.